Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que, francamente, ha logrado incendiar el set de grabación y generar un montón de especulaciones. Vamos a desentrañar esa audaz decisión que, según los rumores y las fuentes cercanas, tomó Demet Özdemir en relación con Can Yaman, una decisión que, al parecer, tuvo repercusiones bastante fuertes. Prepárense porque esto promete estar cargado de detalles, análisis y, por supuesto, ese toque de misterio que tanto nos gusta en este canal. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre sus celebridades favoritas. Dicho esto, vamos directo al meollo del asunto. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus producciones dramáticas y a menudo por las relaciones que surgen en ellas. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más sonados en el panorama actual, protagonizaron juntos la serie Erkencikus, una novela que los catapultó a la fama internacional y que, además, avivó las llamas de los rumores sobre una posible relación entre ellos. Y es precisamente en ese contexto donde entra la audaz decisión que vamos a analizar hoy. Los rumores sobre la relación sentimental entre Demet Özdemir y Can Yaman comenzaron casi tan pronto como la serie Erkencikus despegó. Su química en pantalla era innegable y esa chispa traspasaba la pantalla, alimentando la imaginación de millones de fans. Sin embargo, ambos actores mantuvieron un hermetismo cauteloso sobre su vida privada, lo cual solo hizo que la especulación creciera. Se les veía juntos fuera de los sets, en vacaciones, en eventos, y cada gesto, cada mirada, era analizado al milímetro por la prensa y los seguidores. Pero aquí viene lo interesante, la supuesta audaz decisión, que según fuentes cercanas a la producción y al círculo íntimo de ambos, Demet Özdemir habría tomado, y que habría generado un revuelo tal que llegó a estallar el set. ¿De qué se trata exactamente esta decisión? Las informaciones que han circulado apuntan a que en un momento dado, cuando la presión mediática y los rumores sobre su relación se volvieron insostenibles, Demet habría tomado una determinación firme respecto a cómo manejar públicamente su vínculo con Can Yaman. Una de las teorías más fuertes sugiere que Demet, quizás sintiendo que la situación estaba afectando negativamente su imagen profesional o su vida personal, o simplemente buscando poner fin a la constante especulación, habría decidido establecer límites muy claros con Can Yaman en lo que respecta a las apariciones públicas conjuntas y a la forma en que interactuaban fuera de cámara. Esto no se trataría de un simple distanciamiento, sino de una decisión consciente y, para muchos, audaz, de marcar una línea roja en su relación y en la percepción pública de la misma. ¿Y cómo pudo esto estallar el set? Imagínense la dinámica de trabajo en una producción tan exitosa. Los actores pasan muchísimas horas juntos, creando una especie de burbuja. Si Demet tomó una decisión que implicaba un cambio drástico en su interacción con Can, esto sin duda habría sido perceptible por todo el equipo. Actores, directores, productores, maquilladores, todos estarían al tanto de cualquier tensión o cambio en la atmósfera. Podríamos especular que esta decisión pudo haber generado incomodidad entre ellos dos, afectando la química que tanto gustaba a los fans. Quizás Can no estaba del todo de acuerdo con la postura de Demet, o tal vez la propia Demet tuvo que lidiar con las consecuencias de esta decisión, enfrentándose a la decepción de algunos fans que deseaban verlos juntos como pareja real. El set de una telenovela es un ecosistema sensible donde las relaciones personales de los actores pueden tener un impacto directo en la energía y la fluidez del trabajo. Otro ángulo a considerar es el impacto en la narrativa de la serie. Erkencikus dependía en gran medida de la química entre sus protagonistas para atraer a la audiencia. Si la relación personal de Demet y Can se volvió tensa o si ella tomó medidas para distanciarse públicamente, esto podría haber afectado la forma en que se desarrollaban las escenas románticas, o incluso haber generado rumores internos sobre si seguirían trabajando juntos. Las fuentes, aunque cautelosas, mencionan que Demet habría comunicado su postura de manera firme, quizás ante el productor o directamente a Can. Se habla de que ella buscaba proteger su espacio personal y profesional, y que la constante atención a su vida privada la estaba abrumando. Esta decisión habría sido un intento de retomar el control de su propia narrativa, algo que para una figura pública en ascenso como ella, es crucial. Ahora, ¿qué tan audaz fue realmente esta decisión? En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones sean un punto de gran interés.
Tomar una postura clara, especialmente si implica decepcionar a una base de fans o ir en contra de la narrativa que se ha creado, requiere valentía. Demet en ese momento ya era una estrella consolidada, pero esta decisión habría consolidado aún más su imagen como una persona que prioriza su bienestar y su carrera. Podríamos inferir que esta decisión pudo haber implicado un trato más profesional y menos personal en sus interacciones fuera de cámara. Quizás evitaron compartir momentos de ocio juntos, o limitar sus apariciones públicas a eventos estrictamente profesionales. Este tipo de cambios, por sutiles que parezcan desde afuera, pueden ser enormemente significativos dentro de un ambiente de trabajo tan intenso como un set de televisión. El estallido del set no se refiere necesariamente a una pelea física o a un drama escandaloso a la vista de todos, sino más bien a la onda expansiva que esta decisión provocó. Imaginen a todo el equipo, acostumbrados a ver la cercanía entre Demet y Khan, de repente notar un cambio. Esto genera murmullos, preguntas y un ambiente de incertidumbre. Los rumores se propagan como la pólvora en un set de filmación. El director podría haber tenido que intervenir para asegurar que la tensión personal no afectara la calidad de las escenas. Además, es importante recordar el contexto de la fama. Cuando dos actores tan populares y con tanta química son emparejados, la audiencia tiende a proyectar sus deseos y expectativas. Si Demet decidió poner un freno a esa proyección, podría haber recibido críticas o comentarios negativos de parte de algunos fans que se sentían defraudados. La presión de las redes sociales es inmensa y manejarla requiere fortaleza. Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que esta decisión haya sido tomada para evitar confusiones o malinterpretaciones en su vida personal, o para sentar las bases de futuras relaciones. Al ser tan jóvenes y estar en el apogeo de su éxito, es comprensible que quisieran ser cuidadosos con cómo se desarrollaban sus vidas románticas, especialmente bajo el escrutinio público. Para Can Yaman, la reacción a esta decisión podría haber sido de sorpresa o incluso de frustración. Si él disfrutaba de la conexión que tenía con Demet, tanto dentro como fuera de cámara, un cambio repentino en la dinámica podría haber sido difícil de procesar. Sin embargo, también se espera de los profesionales que sepan adaptarse a las circunstancias. Analizando más a fondo esta audaz decisión, de Demet Özdemir podría interpretarse como un movimiento estratégico para reafirmar su independencia y su control sobre su propia imagen. En una industria donde las mujeres a menudo son juzgadas más duramente por sus relaciones y su vida personal, tomar una decisión como esta podría haber sido un acto de empoderamiento. El hecho de que el título hable de que estalló el set sugiere que las repercusiones fueron notables. No fue algo que pasó desapercibido. Probablemente hubo conversaciones tensas, momentos de incomodidad y una atmósfera cargada mientras el equipo intentaba navegar por este cambio en la dinámica de los protagonistas. En resumen, la audaz decisión de Demet Özdemir, según se desprende de los rumores y las informaciones que han circulado, giró en torno a la forma de gestionar públicamente su relación con Can Yaman, especialmente en el contexto de su éxito en Erkenzicus. Esta decisión, que implicó poner límites claros y probablemente un distanciamiento público más marcado, tuvo un impacto significativo en el ambiente del set, generando especulaciones, incomodidad y una onda expansiva en todo el equipo de producción. Fue un movimiento valiente por parte de Demet para proteger su espacio, su imagen y su control sobre su vida personal y profesional, demostrando que a pesar de la presión mediática y de los deseos de los fans, ella estaba dispuesta a tomar las riendas de su propia narrativa. Y con esto llegamos al final de nuestra investigación de hoy. Espero que hayan encontrado fascinante este análisis sobre la supuesta audaz decisión de Demet Özdemir y cómo ésta pudo haber estallado el set de Erkenzicus. Como siempre en el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son pan de cada día, pero a veces, detrás de ellos, se esconden decisiones significativas que moldean las carreras y la vida de nuestros ídolos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el contenido que más les interesa. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta decisión de Demet Özdemir? ¿Creen que fue justificada? ¿Cómo creen que esto pudo haber afectado la dinámica del set? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman,
o del entretenimiento turco en general. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto, más exclusivas. Hasta la próxima.